NIA 700. Formulación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. Esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor de formarse una opinión sobre los estados financieros. También trata de la estructura y el contenido del informe de auditoría emitido como resultado de una auditoría de estados financieros. Objetivos. Los objetivos del auditor son formar una opinión sobre los estados financieros basada en una evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida, así también la expresión de dicha opinión con claridad mediante un informe escrito. Definiciones. Estados financieros con fines generales. Son estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines generales. Marco de información con fines generales. Un marco de información financiera diseñado para satisfacer las necesidades comunes de información financiera de un amplio espectro de usuarios, el cual puede ser un marco de imagen fiel o un marco de cumplimiento. Opinión no modificada. Opinión expresada por el auditor cuando concluye que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con un marco de información financiera aplicable. Requerimientos. Formación de la opinión sobre los estados financieros. El auditor se formará una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Con el fin de formarse dicha opinión, el auditor concluirá si ha obtenido una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debida a fraude o error. Tipo de opinión. Opinión no modificada. Cuando concluya que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Opinión modificada. Cuando concluye que sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material o no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Informe de auditoría. El auditor emitirá un informe de auditoría sobre los estados financieros con los siguientes requisitos: título, destinatario, opinión del auditor, fundamento de la opinión, empresa en funcionamiento, párrafo de énfasis, cuestiones clave de la auditoría, otra cuestión, otra información, responsabilidades en relación con los estados financieros, responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros, informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios, nombre del socio del encargo, firma del auditor, dirección del auditor, fecha del informe de auditoría. Norma Internacional de Auditoría 701. Comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. La Norma Internacional de Auditoría 701 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría. Definición. Cuestiones clave de la auditoría. Son aquellas cuestiones que, según el juicio profesional del auditor, han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros del período actual. Las cuestiones clave de la auditoría se seleccionan entre las cuestiones comunicadas a los responsables del gobierno de la entidad. En el informe de auditoría se incluirá, si es aplicable, inciso A, el motivo por el cual la cuestión se consideró de la mayor significatividad en la auditoría, inciso B, el modo en que se ha tratado la cuestión en la auditoría. Comunicación de las cuestiones clave de la auditoría. El auditor describirá cada cuestión clave de la auditoría utilizando un subtítulo adecuado en una sección separada del informe de auditoría titulada Cuestiones clave de la auditoría. Norma Internacional de Auditoría 705. Opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. La Norma Internacional de Auditoría 705 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de emitir un informe adecuado en función de las circunstancias, cuando al formarse una opinión concluya que es necesaria una opinión modificada
para dichos estados financieros. De acuerdo a esta modificación, el auditor puede distinguir 3 tipos de opiniones: opinión con salvedades, opinión desfavorable o abstención de opinión. El auditor define cuál tipo de opinión presentar de acuerdo a las circunstancias de la modificación. Por ejemplo, si los estados financieros contienen incorrecciones materiales de importancia relativa o si no se tuvo la suficiente y apropiada evidencia. ¿Cuáles son los efectos de esas circunstancias sobre los estados financieros según el juicio del auditor? Objetivos. El objetivo del auditor es expresar con claridad una opinión modificada y adecuada sobre los estados financieros cuando el auditor concluya que sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material, o cuando el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Definiciones. Generalizado. Término utilizado al referirse a las incorrecciones para describir los efectos de estos en los estados financieros, o los posibles efectos de las incorrecciones que no se hayan detectado debido a la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Son efectos generalizados sobre los estados financieros aquellos que a juicio del auditor no se limiten a elementos, cuentas o partidas específicos de los estados financieros. En caso de limitarse a elementos, cuentas o partidas específicos, estos representen o podrían representar una parte sustancial de los estados financieros, o en relación con las revelaciones de información, son fundamentales para que los usuarios comprendan los estados financieros. Uno de los requerimientos que establece la NIA es la estructura y contenido del informe de auditoría cuando se expresa una opinión modificada, en donde establece que las secciones de la opinión del auditor y fundamento de la opinión se debe sustituir el título según el tipo de opinión modificada. Por ejemplo, el título quedaría Opinión con salvedades, fundamento de la opinión con salvedades. Asimismo, en la descripción del párrafo de opinión, el auditor debe manifestar de acuerdo al tipo de opinión modificada y al marco de información financiera aplicable lo siguiente. Opinión con salvedades y marco de imagen fiel debe resaltar que los estados financieros adjuntos presentan fielmente en todos los aspectos materiales, y en el marco de cumplimiento debe resaltar que los estados financieros adjuntos han sido preparados en todos los aspectos materiales. Opinión desfavorable y marco de imagen fiel debe resaltar que los estados financieros adjuntos no presentan fielmente en todos los aspectos materiales, y en el marco de cumplimiento debe resaltar que los estados financieros adjuntos no han sido preparados en todos los aspectos materiales. Denegación de opinión debe explicar que el auditor no expresa una opinión sobre los estados financieros adjuntos debido a la significatividad de la cuestión en la sección Fundamento de la denegación de opinión. Y en la descripción del párrafo Fundamento de la opinión, el auditor debe describir la cuestión que motiva la opinión modificada. Por ejemplo, 1. Si existe incorrección material en los estados financieros que afecta a cantidades, debe explicar la cuantificación de los estados financieros de la incorrección, salvo que no sea factible describirlo. 2. Si existe incorrección material en los estados financieros con la información revelada, debe explicar las razones por las que tal información es incorrecta. 3. Si existe incorrección material en los estados financieros con la falta de revelación de información, debe explicar la naturaleza de la información omitida. 4. Si existe imposibilidad de obtener evidencia de auditoría, debe explicar los motivos de dicha imposibilidad.